¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Está bien? Cuando me canse ya voy a utilizar el micrófono. Bueno, para los que no estuvieron en la conferencia anterior, habíamos visto yo creo que la necesidad de poder dar charlas una vez al mes con respecto a las bondades y por qué no decirlo de las limitaciones que también tiene la ecografía o ultrasonido para evaluar ciertas patologías. Así es que en mis charlas, si bien es cierto que yo me dedico a esto ya casi 12 años, no siempre tratamos de dar lo mejor de la ecografía, sino también la limitante, que es muy importante. Yo sé que no todos ustedes van a hacer ecografía, aunque si bien es cierto, todas las especialidades las están haciendo en su campo. El cardiólogo ya sabe que hace ecocardios, el intensivista utiliza el ultrasonido de ecografía para hacer reto de fluidos, diagnóstico de shock séptico, medidas de eco pulmonar y ecocardio también, pero enfocado desde el punto de vista del intensivista. Los reumatólogos también están haciendo la ecografía musculoesquelética dedicada a la parte reumatológica y así por el estilo. Cada especialidad utiliza como una herramienta de ayuda al diagnóstico a la ecografía. Ya, la ecografía ya se ha vuelto el microscopio actualmente del médico clínico. Ya, como unos colegas, sobre todo mayores, son reacios al cambio. Como todos, no nos gusta cambiar cuando estamos tranquilos en nuestro yate, en un agua tranquila, que alguien venga a fastidiarnos tirándonos una piedra y moviendo toda la marea. No nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta, pero ustedes saben que hay paradigmas y los paradigmas son para romperlos, ¿ok? Y si es que algo demuestra que sirve, la pregunta es por qué no utilizarlo. ¿Okay? Si antes nos decían, mira el triángulo anterior, posterior, por acá pasa el nervio, tal arteria, tal vaso, en ese punto vas a hincar. En ese punto vas a poner en el nivel del cuello el catéter venoso central. Riesgo de neumotórax alto, placa de tórax control después de la cateterización. ¿Cambio con el corajiano? Porque tú estás viendo exactamente el vaso y también estás viendo exactamente cómo pasa el catéter a través del vaso. Entonces, causar un neumotórax ahí es casi imposible. La vez pasada hablamos sobre la utilidad de la ecografía Doppler, ultrasonido Doppler en mama, y ahora vamos a cambiar un poco. Si bien es cierto, tiene que ver con parte ginecobstetricia, la anterior vez fue más que todo tipo mastología, como especialidad de mastología, y ahora sí de ginecología. Si han escuchado acá todo de nivel gineco, no, todavía no llegan gineco. ¿Tienen idea de lo que es endometriosis? ¿Escuchado algo? Para las mujercitas es algo muy fastidioso. Vamos a ver algunos criterios clínicos, algunas pautas clínicas que nos orientarían pensar en esta patología. Y también acá les voy a mostrar que no todo lo que es endometriosis se puede diagnosticar por ejemplo. ¿Ya? Si bien es cierto, también hay colegas que todo tienen ecografía y siempre dicen que nosotros vamos a ver el diagnóstico final y todo el futuro del paciente está en nuestras manos, lo cual no es cierto. Entonces, la idea de estas charlas es ustedes, que son la semilla, los futuros médicos, que entiendan esto y no pidan cosas incoherentes en una petición de examen ecográfico. Y también recalco, porque es así, yo enseño también a posgrado y es más difícil cambiarlo. Porque he visto a los alumnos que siguen poniendo una orden toda desnuda, a las justas el nombre del paciente y la ecografía completa, pero no piden descartar algo puntual, ¿entienden? O piden una superior y resulta siendo una patología inferior. Y así por el estilo. Ustedes no pierdan la mística, no pierdan la parte de pregrado, no pierdan la esencia de las ciencias básicas. Histo, embrio, anato y fisio, fundamental para poder entender la fisiopatología de las enfermedades, ustedes lo saben. ¿Ya? Y el quien hace ecografía lo utiliza bastante, aunque no lo crean. ¿Ya? Aunque también se ha vendido el chip de que prácticamente es un técnico que hace la ecografía. Y no es así, muchas veces utilizamos mucho más clínica que el mismo clínico, ya que nos mandan órdenes vacías. Y hay que hacer una pequeña historia clínica orientada al diagnóstico para poder sacar el diagnóstico. Y recuerden que la ecografía es objetiva. Yo nunca voy a colocar diagnósticos clínicos en mi conclusión ecográfica, por más médico que sea y que yo sé que es esta patología.
Si es que no hay algo objetivo que se visualice en el examen ecográfico, no voy a colocar gastritis crónica reagudizada, etcétera, ¿no? Por poco y ven el Helicobacter pylori. Entonces, eso hemos visto informes de ese tipo, por eso se lo digo, está bien, o sea, es una burla, a risa, pero eso pasa. En todo este tiempo que tengo, he visto esos informes. Entonces, deja mucho que desear. Entonces, lo importante de ustedes es que sepan para qué van a pedir un estudio ecográfico, en este caso, en una paciente que ustedes sospechan de endometriosis. ¿Qué esperan del resultado ecográfico? Y cómo interpretarlo en cierta forma. Si bien es cierto, uno no puede sacar diagnósticos ecográficos de una forma estática. Si a veces es difícil de la parte dinámica, porque a veces uno graba el video y se lo envía. Algunos médicos míos quieren que se envíe un pequeño clip, videoclip, podría decirle, nos dice uno, en la cual muestre pues, la patología que estoy viendo. Si aún así es difícil dar una foto, uno no puede dar una foto. Si toma un zoom enorme, la foto será grandota y algo negro y no sé de dónde lo tomar. Entonces, por eso que el diagnóstico ecográfico es inmediato, es en la sala de ecografía. Ahí no podemos tomarnos mucho tiempo de salir, ya regreso y vamos a revisar la planta. 1 hora, 2 horas. No es como en cambio una tomografía de resonancia, que a veces puedes dejarlo de un día para otro o de una tarde al día siguiente y tranquilamente puede revisarse sin ningún problema. La ecografía tienes que resolver inmediatamente. Se va el paciente, ya no tienes de dónde sacar esa información para el diagnóstico. ¿Okay? En cuál pasa para lo que es la endometriosis. Entonces vamos a ver algunas. Ahí está bien, ¿no? Vamos a ver algunas pautas para generalidades con respecto a lo que es endometriosis. Sabemos que la endometriosis es un implante de tejido endometrial fuera del endometrio. Generalmente inclusive fuera del útero, le dicen algunos. Lo llaman la endometriosis como endometriosis externa, porque también existe una endometriosis interna, que más adelante le van a decir, que se llama la adenomiosis, que es tejido endometrial en el miometrio. Por eso se dice que es interna, solamente en la parte uterina. En cambio, la endometriosis puede ser a nivel de las trompas, a nivel de los ovarios, inclusive puede haber implantes peritoneales en los ligamentos anchos, etc. ¿Okay? Afecta más o menos hasta el 12% de mujeres en edad reproductiva. ¿Okay? Y es el diagnóstico principal en el 25% de mujeres en que se hizo una laparoscopía por dolor crónico. Esa es la molestia principal de estos pacientes que son portadores de endometriosis. Dolor crónico inexplicable, inclusive a veces piensan que es esta apendicitis, se les opera y el dolor persiste después de la operación, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener en cuenta también la localización de esta patología. En primer lugar, y gracias a Dios, es en el ovario, que casi llega al 80% en cuanto a su localización. Tenemos en el fondo de Douglas, casi el 60%, y en los ligamentos uterosacros hasta casi el 50%. Y tenemos otros lugares menos frecuentes en los cuales se puede lograr visualizar a veces los implantes peritoneales. Acá la endometriosis son dos cosas muy puntuales. Los implantes, que son como lentejitas, les digo yo, muy chiquitas, muy pequeñitas, que difícilmente se suelen ver con ecografía, salvo que tengamos un equipo de alta resolución o alta gama. Y aún así se nos puede ir el diagnóstico, lo cual es aceptable. Y el otro punto ya son los endometriomas, que son las formaciones. ¿Qué es endometrioma? A ver, digamos por semántica, ¿qué significa endometrioma? Así que lo sepan en sí. Endooma, ¿no? Un tumor de endometrio, algo así, por decirlo. Una masa, una forma de endometrio. Entonces, cuando ya ven la masa es más fácil. Cuando ya la ven grande es más fácil que ver un implante que es como una lenteja, mucho más pequeño. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, hay también diversas etiologías. Puede ser la metastásica y la metaplásica, que ustedes ya conocen bien cómo es estas dos teorías, que más o menos se relaciona así también la etiología de la endometriosis. Y estos tres manifestaciones son las que uno tiene que tener muy en cuenta cuando te llega una paciente al consultorio. Te repito, nosotros no somos técnicos. Los ginecólogos que hacen su consulta, ya le dan horas de consulta tanto para
la parte clínica como la parte ginecobstétrica. Entonces, tienen que tener en cuenta siempre estos 3 puntos. Mujer con dolor pélvico crónico, de larga data, con dismenorrea e infertilidad, hay que estar sospechando que puede ser una paciente portadora de endometriosis. ¿Ya? Entonces, recordando, la clínica nos ayuda bastante para orientar lo que podemos buscar, pero no debemos de colocar diagnósticos clínicos en la conclusión ecográfica. ¿Sí me entienden? Eso tiene que estar claro. ¿Okay? Entonces, con respecto a esto, les hablo años atrás, como 15, 20 años, la mayoría se hacía ecografía abdominal o pélvica. ¿Okay? Pero después llegó el advenimiento de la ecografía transvaginal, que mejoró la calidad de las imágenes, mejoró la resolución de la imagen que uno explorar, sobre todo de útero y ovarios, que es lo que uno quiere ver por un video de una ecografía transvaginal, y nos dio mayor certeza en cuanto a los hallazgos sobre endometriosis en comparación con una ecografía pélvica, que es por la vía abdominal. Entonces, ustedes ya física han llevado todo. El sonido, ¿cómo será? O el ultrasonido, ¿cómo será para que pase una paciente de 180 kilos por vía abdominal hasta el útero? No, solamente imagínense cuántas interfaces va a pasar. ¿Okay? Y para la ecografía o ultrasonido, la grasa y el aire son pésimos conductores del ultrasonido. Entonces, una paciente obesa, para mala suerte de nosotros virgen, ya, porque claro, porque suerte, ¿no? No mala suerte, dice que es buena suerte, porque es suerte que esté para uno virgen. No me refiero a eso exactamente, sino que la ecografía transvaginal debe ser hecha para mujeres que ya tienen relaciones sexuales, es una penetración. ¿Ya? He tenido 2 casos de pacientes que no le realicé, primero porque no ameritaba hacer una ecografía, la vida de ella no estaba en riesgo para una mujer virgen hacer una penetración con el endovaginal. Le hice una transperineal, que igual tiene poca sensibilidad, pero se hizo algo más en vez de no hacer nada. Pero me contó que su hermana igual era virgen, fue al consultorio de ginecólogo, le hizo la ecografía. Ni le preguntaron. Cuando estaba dentro del paciente, el traductor, el médico se dio cuenta que había una incomodidad de la paciente al principio. Y de ahí le dijo a la paciente que era virgen. Pues ustedes, si un ginecólogo va a salir de acá, o un ginecólogo, imagenólogo, tienen que hablar con el paciente. ¿Ya? Tienen que preguntarle todos los datos clínicos. En esto, en básico, lo que es su última regla, si tiene hijos, cuántos hijos, que está para, y si obviamente es virgen o no. Cuando van con la mamá, ya saben lo que pasa, ¿verdad? Mienten. Traten de hacer bonito que la mamá sabe de un lado para que la mujercita diga la verdad, porque a nosotros nos va a ayudar bastante, casi 90-95% para evaluar correctamente útero y ovario por vía transvaginal, frente a un 50% cuando mucho por vía abdominal. Casi nunca se van a ver los ovarios por vía pélvica, dependiendo del paciente, dependiendo de la preparación, si está con la vejiga más llena, etc. Entonces, la fiabilidad diagnóstica de la ecografía depende de la naturaleza de lesiones endometriosas. 6 y 43% de pacientes asintomáticas presentan pequeños focos de endometriosis confirmados histológicamente. Y para la endometriosis, el gol estándar será la laparoscopía diagnóstica. ¿Ya? Ingresan por dolor crónico a la paciente, el médico sospecha, le hacen una ecografía a la paciente, no encuentran algún foco sospechoso de endometriosis por ecografía, y lo único que les queda es, porque los dolores son a veces muy fuertes y mucha molestia, o la paciente quiere salir embarazada, etc. Tienen que hacerse una laparoscopía diagnóstica, y ese es el colesterol, no la ecografía, ni ecografía 3D, ni 4D, ni 6D. ¿Ya? Porque así como pasa en la parte obstétrica, donde dicen vaya a hacerse una ecografía 4D porque con eso le descartan todas las malformaciones, cuál es falso. También puede pasar para la parte obstétrica. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de lesiones se puede diagnosticar muy bien con una ecografía bidimensional o llamada en 2D. No necesitamos tanto en 3D. La 3D tiene unas especificaciones muy puntuales que sí ayudan, pero no para este caso.
Entonces, la ecografía presenta escasa sensibilidad en el diagnóstico de focos aislados de endometriosis. Para las lentejitas, quiero decir, para los pequeños implantes, muy baja sensibilidad. ¿Okay? Algunos autores como Friedman encuentran 10.8% de verdaderos positivos y miren, 75% de falsos negativos en la ecografía de endometriosis confirmada por la laparoscopia. ¿Sí lo entienden, verdad? Falsos positivos, sí tienen. Corneal atribuye a la ecografía o ultrasonografía tan solo un 11% de sensibilidad en el diagnóstico de endometriosis mínimo. Quiere decir que se nos va a escapar el diagnóstico de endometriosis, sí o sí, por más bueno que sea. Ahora, en algunos hospitales nos ponen equipos obsoletos y peor, no vamos a ver nada. Entonces, para manejar esto, tiene que haber un profesional con bastante experiencia. Y experiencia no es viejo, ¿sí? Ustedes que son jóvenes. Experiencia no es ser viejo. Experiencia es hacer algo. Uno diría que, bueno, por lógica se entiende que sí, ¿verdad? Porque mientras más años tengas, se supone que has estado capacitando, ¿verdad? Se supone que las canas no son por locura, pero no es necesariamente así la formación. ¿Ya? Entonces hay jóvenes que tienen bastante experiencia y igual necesitamos un equipo de muy alta resolución para este tipo de ecografía. Entonces, en ausencia de nódulos endometriósicos se han propuesto algunos signos que son en realidad indirectos y no siempre los vamos a ver. Y que encontrar uno o dos de forma aislada tampoco me dicen necesariamente de que estoy frente a un cuadro típico de endometriosis. Así es que la sensibilidad de estos signos, ya sea en conjunto o por separado, es muy baja. Así es que al no encontrar estos signos indirectos, no podemos decir que la paciente no tiene endometriosis. ¿Okay? Entonces, miren, la endometriosis afecta al ovario casi el 80% de los casos. Y lo podemos ver de dos formas, como les dije. Como endometriomas, que ahí sí es fácil evaluar por ecografía, y en los implantes superficiales, que es lo más difícil de visualizar por ecografía. Entonces, acá hay cosas ya como que un poco más de revisión, más complejas, que de repente como alumnos es necesario que lo tengan tan en claro, así como hicimos con Mama. Al final vamos a hacer unas conclusiones, y sí es importante que ustedes lo tengan en claro. ¿Sí? Entonces, aumento de la ecogenicidad de la pelvis, líneas sonolucentes son oscuras, ¿ya? Retrouterinas, aumento de la pulsatilidad de las arterias pélvicas y signos de congestión, y estudio uterino con miometrio heterogéneo o dishomogéneo. Esos son algunos hallazgos que se pueden encontrar que indirectamente nos harían sospechar de que la paciente esté ante un cuadro de endometriosis. Entonces, los mejores resultados se obtienen cuando se trata de diagnosticar endometriomas, no focos o implantes superficiales, sino endometriomas. Ahí está la mayor eficacia, ¿sí?, de la ecografía. Entonces, con una transvaginal tenemos hasta el 82.5, hasta casi el 100% para endometrioma. Y miren, por la ecografía abdominal o pélvica, en la cual tenemos que hacer que tome bastante agua el paciente, esperar de repente hasta media hora, 1 hora, 2 horas, y no me llena vejiga, para al final decirle a la paciente que no se ve en tus ojos. ¿Ya? Pero como le repito, si la mujer es virgen, ni modo, no nos queda otro. Y si no se ve, no se ve. Se coloca el uniforme ovarino y punto. ¿Qué es el endometrioma entonces? Es una cavidad quística delimitada por una pseudocápsula que está formada por tejido fibroso, histiocytos, y también puede haber tejido de granulación, pero no hay tejido epitelial. Puede haber hemorragia intersticial que va a conducir a una acumulación de sangre dentro de la lesión, que se degrada y produce el acúmulo de hemosiderina y lípidos en los histiocytos, dando la clásica coloración de chocolate.
Por eso, según nos han escuchado, lo van a escuchar cuando les hable en ginecología de las formaciones quísticas. Hay un quiste que es un quiste chocolate. Lo van a ver en algún momento. Quiste chocolate. Examen de resultado, lo que sea. Eso es igual a endometriosis. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Quiste chocolate o endometrioma. Y esto es un quiste endometriósico. ¿Sí? Al final, como ya es de costumbre, he puesto un videito para que se aprecie un poco mejor, porque de forma estática a veces es muy complicado, ¿no? Esta es una lesión quística grande y acá adentro, no sé si ven, hay como puntitos blancos, lo llamamos nosotros ecos densos. ¿Ya? Entonces, y acá también bastante ecos densos. Ahora, si uno mira la foto, yo puedo decir, ¿y por qué no es sólido? Claro, no es sólido primero porque yo bajo la foto. En segundo lugar, porque yo sé que un endometrioma no tiene ese aspecto. Es mixto, porque tiene parte sólida que es la cápsula, y vamos a ver otro tipo de endometriomas, y tiene más componentes sólidos. Pero puramente, esto que es como un líquido, como dice el chocolate, es una cúpula de citrina, de hemosiderina. Por lo tanto, es denso, pero se mueve. Si uno con el protector vaginal hace estos movimientos en el cuello, moviendo un poco, y tiene un poco de paciencia, y dependiendo de qué tan denso sea el componente, va a ver que esas partículas, entre comillas, se comienzan a mover, comienzan a desplazar. Y también vamos a ver otros puntos como el Doppler, que nos serviría para hacer un diagnóstico diferencial con otra serie de patologías individuales. Entonces, no existe imagen ecográfica única. De nuevo, otra vez, yo que hago ecografía estoy diciéndoles que tengan cuidado, que la ecografía no lo es todo, que hay otros estudios, que no dejemos de utilizar la cabeza para dar diagnósticos. Cada vez más ustedes, les digo, ustedes ya están por salir algunos, la clínica lo están dejando de lado, ¿verdad? Todavía no. Pero se van a dar cuenta cuando estén afuera que la mayoría deja la clínica de lado. Y no con respecto al paciente. Entonces nosotros evaluamos pacientes, ¿ya? No evaluamos un dato de laboratorio aislado, tampoco un resultado ecográfico aislado, sino el contexto es el paciente. Igual tienen que tener en cuenta acá, porque si yo, vamos a ver unas imágenes medio feas, yo puedo decir inclusive que es un cáncer de ovario. ¿Okay? La mayor parte de los casos se ve una formación ovárica, predominantemente quística, con una pared que puede llegar hasta 4 milímetros, con un contenido predominantemente sonolucente. Pero también puede haber ecos internos, como les dije, ¿no? Que daban el aspecto de chocolate. Mientras más componente de ecos densos tenga, más aspecto de chocolate va a tener a la macroscopía cuando ya se saque el ovario. Entonces, como solemos clasificar todo, sobre todo los americanos suelen clasificar todo, hay 3 tipos de endometriomas que uno vale la pena que lo coloque en su informe ecográfico. Muy aparte que diga que eso traduzca en el informe que ustedes leen, que no pongan algo muy general, sino ya algo más específico, de acuerdo a lo que su experiencia y, como repito, lo que ustedes van leyendo les va dando ese background completo para poder enfrentarse ante un paciente. Tenemos 3 tipos de endometriomas, de los cuales el tipo 1 es el más papaíta, el más fácil de diagnosticar, lo que encontramos. El tipo 2 es intermedio, digamos, nos puede confundir mucho con algunas patologías complejas, como puede ser también el cáncer de ovario, como pueden ser también los teratomas. ¿Okay? Y el tipo 3, que cuando vamos a ver las imágenes, parece fácil de diagnosticar. También es difícil de diagnosticar porque simula un quiste funcional. Ciclo ovárico, ya llevo todos. ¿Sí? ¿No? Ciclo ovárico ya... ¿Ciclo han llevado eso?
Hay digamos, quistes funcionales, que cuando uno ve por ecografía, muchos colegas a veces entienden que descartamos un quiste y en realidad son políticos. Por ecografía hablamos de quiste cuando es de 3 centímetros para arriba de tamaño. Y depende, pues si es una mujer que está en fase, digamos, predominante, va a haber un folículo grande. ¿Cómo se llama ese folículo grandote que va a estallar y será el óvulo? El de gas. ¿Okay? Entonces, con alta resolución vemos inclusive las tecas. Y llega a medir de repente 3 centímetros, 3.5 centímetros. Y se informa como quiste. Y a la mujercita le da pavor escuchar quiste, porque está pensando que la van a operar. Y eso es lo que algunos médicos están esperando, que sería quiste para decir está. Y cuando se hace el control posterior, generalmente después de su menstruación, al ser funcional, esa imagen quística entre comillas no está, por arte de imagen. Y para mala suerte, ese paciente se fue a un fulano que impone las manos y se chequeó con nosotros y no había, pero a pesar de que habíamos informado de lo que iba a pasar, sino que a veces los pacientes no entienden. No, eso fue un milagro. El milagro de la naturaleza, que hizo lo que tenía que hacer. ¿No? O sea, como era un quiste funcional, hormona dependiente, vino su otra regla y se acabó. Como también hubiera pasado que hubiera crecido esa imagen política. ¿Sí? Entonces, todos los datos que yo les estoy dando dentro de cada diapositiva es para despertarlos y meterles la idea de que siempre tienen que pensar de forma clínica. ¿Okay? Siempre. Y siempre pensemos por exceso, pequemos por exceso, sin necesidad de ir a cosas pues, muy exageradas y por defecto. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando ustedes manejan epidemiología ya van a llevar. A mí me encantó llevar esa rama, pero hay otros profesores que lo hacen horrible. Pero es muy importante porque ustedes tienen que conocer la epidemiología de casi la mayoría de enfermedades. ¿Pensarán en endometrioma en una mujer de 80 años? ¿Qué dice? Tiene sentido. Viene a la consulta y dice, doctor, tengo problemas de fertilidad. Pues es muy importante que ustedes sepan las edades de las enfermedades, ¿verdad? En cambio, si el endometrioma fuera de edad de 60 años, típico, lo cual no lo es, en mujeres casi fértil. Y también saben que el cáncer empieza como en los 55, 60 años. Y van a ver una foto y ven un endometrioma tipo 2. Mejor dicho, ven una descripción de esta acá. ¿Será un endometrioma tipo 2 o será un cáncer? Y obviamente ustedes la miran a la paciente, van a leer que el cáncer de ovario es muy abrupto, difícil que ustedes encuentren un cáncer de ovario inicial. Generalmente cuando lo encuentran, la paciente tiene ascitis, está con síndrome confundido, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que manejar la reflexión. Entonces, tipo 1 es el característico tipo de chocolate, que tiene sus ecos densos adentro, muy fácil de diagnosticar. El tipo 2 se complica un poco porque puede hacernos tambalear con la parte de quistes complejos. Y el tipo 3, como les digo, es fácil de decir que sí es un tipo 3, aparentemente, pero puede ser un quiste funcional porque se ve completamente anemogénico, completamente negro. Y acá viene el detalle.